Ahora sí. Entonces, como les decía, ya de haber charlado un rato, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Vamos a hacerlo orientado a objetos. Ya la segunda fase de lo que es PHP. Es un ejercicio que estoy haciendo con los de la mañana, pero pues ellos es sobre casos de uso. ¿De acuerdo? O sea, con ellos estamos haciendo esto, yo sé, eso se lo replanteé, esto es un caso, un requerimiento, se lo planteé, ellos lo hicieron a nivel de casos de uso, hicieron el caso de uso de alto nivel, hicieron el caso de uso expandido, los dos casos de uso expandido, hicieron al final el diagrama. Entonces, aquí yo les dejé unos puntos a ellos, donde ellos tienen que analizar y tienen que hacer ese diagrama como tal, y ya después pues me presentaban la evidencia por cada uno de esos puntos. Pero esos puntos son requerimientos que se pueden establecer y que a nivel de programación pues obviamente también se pueden hacer, ¿no? Entonces, vamos a hacer esos puntos, vamos a resolver esos requerimientos como un caso real. El documento pues después se los paso, se los adapto con códigos, se los paso para que ustedes también lo puedan ver y pueden, pues, los que quieran ir adelantando el trabajo pues van haciéndolo, ¿no? Esa es la finalidad de esta segunda fase donde ya salimos de conceptos, ya salimos de una parte más conceptual y empezamos a una parte más práctica. Ya empezamos a poner en práctica todos los conocimientos, todo lo que hemos visto y pues lo que vamos también a ver, pero ya en un proceso un poco, como les digo, más práctico. Entonces, esto vamos a hacerlo. Igual este taller tiene otro punto, tiene otro requerimiento que es este. Ese es un poquito más complejo, tiene menos puntos, pero es un poquito más complejo. Yo creería que en algún momento de pronto también lo vamos a hacer. Eh, También digamos unos requerimientos que se pueden hacer a nivel de código. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos haciendo, o será parte del ejercicio práctico que vamos a empezar a implementar con la programación orientada a objetos y en PHP, ¿de acuerdo? Entonces, mmm, hoy vamos a mirar la parte de funciones y de clases. Y si no, digamos, si ya abarcamos esta parte, pues entonces empezamos a ver, a tratar de hacer la solución del taller. Quiero que por favor me diga alguno de ustedes si han visto ya algo de programación orientada a objetos, porque eso es importante. ¿Me confirman, por favor? No, profe, orientado a objetos no hemos visto nada. 000. 000. Listo, perfecto. Entonces yo creo que, pues, obviamente antes de hacer una introducción a clases, hay que hacer una, una introducción a la programación orientada a objetos, porque es lo más fundamental en este punto. Entonces, de entrar a esto, lo que hay que saber es la programación orientada a objetos. Pues que eso en teoría lo tuvieron que haber visto, pero yo sé que ustedes no lo han visto en la parte de diseño, ¿no? En diseño es donde uno empieza a ver los fundamentos de la programación orientada a objetos. Pero bueno, no importa. También lo podemos ver aquí en PHP. En esa fase de desarrollo lo podemos ver, no hay ningún problema. Pero pues sí, digamos, igual no es complejo, no es difícil. Ustedes que ya tienen un poquito más de bagaje en código, por lo que han visto pues con el ejemplo que les Ariel, y pues lo que estamos viendo acá no se les va a hacer tan difícil, pero sí es muy bueno manejar los conceptos. Igual yo creería que en la próxima clase, que pues, hoy no puedo darles toda la parte de programación de objetos, la próxima clase les haré una clase, yo creo que sería de eso, programación orientada a objetos. Sí, porque ahí se manejan varias cosas, varios principios. No solamente es que es una clase y salió, no. Hay muchas otras cosas que es una herencia, que es polimorfismo, que es encapsulamiento. Esos principios son teórico-prácticos. ¿Sí? O sea, se leen teóricamente qué son y pues obviamente se implementan en un código, al momento de programar se implementa. Entonces es importante y fundamental saber esa programación, pero pues igual acá vamos a ver, digamos, las nociones básicas de eso. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una cosa, no sé si tengan una pregunta, tengan algo que tengan que hablar, tenemos 3 minutos 20 segundos para eso, o si no, para cortar y volver a empezar para no tener ser interrumpidos porque se nos corte.
Entonces, díganme ustedes. ¿Ninguna? Listo. Entonces vamos a hacer una cosa, muchachos. Voy a No, profe, cortar. ninguna. ¿Señor? No, ninguna, profe. Arranquemos con eso de efectos. Entonces, como nos quedan minutos 40, voy a cortar de una vez, más bien para poder ingresar y así volver a empezar ya con esta parte de funciones, para que no nos quede solamente 2 minutos acá y nos quedemos cortos. Entonces voy a cortar y ya nos ponemos después por a conectar para empezar. ¿Listo? Voy a pausar el video. Listo. Entonces, les ustedes que vamos a empezar a mirar lo que son funciones y lo que son clases, pero pues obviamente teniendo en cuenta que por ahí en la próxima clase abriríamos un espacio para explicarles todo lo que es programación orientada a objetos, principios de programación orientada a objetos, porque pues eso es necesario y saberlo para el momento de poder trabajar con lo que son las clases, pero hoy pues les voy a dar de pronto una pequeña introducción al tema. Entonces vamos a mirar lo que son funciones. Voy a abrir acá mi código y pues apenas salgamos de eso, pues empezamos a realizar este ejercicio que es el ejercicio práctico y con ustedes pues vamos a ir desarrollando en esta primera o en esta segunda fase que es programación orientada a objetos, ¿no? Con PHP. Bueno, yo por acá tenía abiertos los archivos, estos fueron los archivos que trabajamos la última clase, donde les estaba explicando a ustedes todo lo que son los arrays multidimensionales, ¿cierto? La forma en cómo se ingresan, y cómo se construye una array multidimensional. ¿Listo? También pues veamos el uso del for each, que como les digo es muy importante a la hora de poder trabajar con array, porque no se usa el for, no se usa el for, sino que se usa más el for each. Entonces voy a mostrarles entonces cómo sería un manejo de funciones. Voy a hacer un ejercicio muy sencillo usando nuevamente este pequeño formulario, que es el de 2 números, ¿cierto? Y voy a hacer una especie básica de calculador. Voy a ponerles acá unas operaciones básicas y vamos a hacer que cuando le demos clic, por ejemplo, en sumar, pues coja los 2 números y los sume. Cuando le dé clic en restar, coja los 2 números y los reste. Cuando le dé clic en multiplicar, lo mismo, multiplique, y cuando divide, pues divide. ¿Listo? Entonces, para eso, pues vamos a usar lo que hemos aprendido hasta el momento. No vamos a usar ni JavaScript ni nada por el estilo, sino solamente como hasta el momento lo hemos trabajado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Como en PHP, recordemos, tenemos un botón tipo submit que es el único que envía la información acá, ¿cierto? La respuesta al archivo, que en este caso es respuesta, y a el método, que en este momento pues lo voy a volver a poner en post, en el método post. Entonces, pues si nosotros vamos a tener varias operaciones, ¿cómo haríamos para decirle qué operación es? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es crear varios botones submit. Entonces yo voy a poner estos botones, voy a multiplicarlos y vamos a cambiarle aquí los value. El value, recuerden que es una propiedad HTML que me muestra en pantalla un texto o digamos que es lo que visualmente voy a ver en el botón. Recuerden que esto es un botón, entonces visualmente aquí voy a ver. Entonces voy a convertir esto en símbolos para irle haciendo las operaciones de calculadora. Perdón, vamos a poner una X y dividir. Listo, ahí ya tenemos nuestros símbolos. Pero a esto nos falta algo muy importante, agregarle la propiedad name a todos. ¿Listo? Entonces, name y acá va a ponerle acá en texto suma, resta, multiplicación, bajarlo sin tilde y división. ¿Listo? Bajarlo sin tilde para no incurrir ahí en posibles errores.
Listo. Entonces ya con esto ya tengo varios botones submit que pues obviamente los 4 van a redirigir la información a este archivo respuesta que ya lo tenemos creado. Respuesta, pues en este momento tenemos una gran cantidad de cosas que no se va a usar. Eso lo puedo ir borrando. Bueno, menos lo de arriba. Eso de arriba sí voy a necesitarlo, pero pues... Entonces, esto lo voy a habilitar. Que recuerden que es la forma en cómo recupero yo la información, pero cambiándolo por post. Recuerden que eso lo hacemos porque los datos los estamos enviando por post, entonces aquí recuperamos por medio del array asociativo post. Cuando lo enviamos por get, pues lo recuperamos por medio del array asociativo get. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer acá es algo muy fácil. Vamos a decirle por el momento que me haga un var_dum de post. Vamos a ver qué viene en ese array. Recuerden que este var_dum es una función que me permite ver la estructura interna de una variable. Y dentro de las variables pues están los arrays, ¿no? Una variable tipo array. Entonces voy a ejecutar esto. Recuerden que debemos inicializar primero servicios. Yo ya los tengo activos. El Apache y el MySQL. Y voy a ejecutarlo para poder mirar cómo va eso. Entonces, aquí. Ahí está. ¿Cierto? Entonces voy a decirle acá un 5, voy a ponerle acá un 3 y voy a elegir, por ejemplo, un menos. Entonces ya estamos en el archivo respuesta. O sea, recuerde que él me redirige esa información hacia allá. Entonces aquí está el txt número 1. Ahí está, me dice que digite 5. En el otro campo del array asociativo txt num 2, digite 3. Y en el tercera, o en la tercera opción al final, está resta y aquí está el símbolo. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que él me está trayendo la información y me está mostrando algo que es lo que más necesito en este momento y es la opción que yo le di clic. Voy a devolverme, voy a poner otros dos números y voy a darle clic en otra opción. Voy a poner, por ejemplo, dividir. Entonces, miren, lo mismo, ¿cierto? Con los datos que acabo de digitar y acá me aparece división. O sea, quiere decir que aquí yo puedo obtener este dato y dependiendo de este dato yo puedo mirar qué operación hacer. Entonces, yo ya tengo acá prácticamente solucionado por el formulario de datos ya está solucionado todo. Ahora sería solamente por respuesta, sería procesar la respuesta, pero como vamos a trabajar con funciones, ustedes ya como han visto funciones, ¿cierto? Y lo han visto en el FP y lo han visto en JavaScript. Entonces vamos a empezar a trabajar con funciones. Las funciones acá son exactamente iguales, ¿de acuerdo? ¿Todos tienen claro el concepto de funciones? ¿Me pueden escribir o me pueden hablar, por favor? Sí, señor, se supone que lo tenemos algo claro. Bueno, ¿alguien no tiene claro el concepto de funciones? ¿Los demás? Bueno, Melissa me dice que no tiene tan claro eso. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis y voy a explicarles lo que es una función antes de entrar a eso, a ejecutarlas para que les quede más claro ese punto. Me hubiera gustado, yo creo que para la próxima clase voy a instalar acá, miro aquí, creo que esto yo tengo, acá hay forma en Zoom, hay forma de crear una pizarra, si no estoy mal, ¿cierto? Bueno, tengo que buscarlo la próxima vez, pero sí, por ahí en algún momento creo que hay una opción. Ah, pues al momento de compartir. Al momento de compartir, creo que busco, creo que es pizarra. ¿Sí? A ver. Listo. Ahí están viendo una pizarra. ¿Me confirman? ¿Está la pantalla en blanco? Listo. Y si hago esto, No, no se ve nada, profe, no hizo nada. en función compartir esta.
pausa. Entonces déjenme buscar la función acá. Listo, ahí están viendo, estoy haciendo unos garrapiños en un tablero. Ahora sí. Listo, perfecto. Entonces, voy a decirles qué es las funciones. ¿Listo? Nosotros cuando hacemos un código, voy a dibujar acá un pequeño rectángulo. Ese es nuestro código. Este es un archivo, ¿cierto? Entonces nosotros cuando empezamos a codificar, el lapicito, aquí. Nosotros empezamos a escribir nuestro código. Ahí lo estoy simbolizando con las líneas, ¿cierto? Entonces, digamos que ustedes dentro del código hacen un pequeño código, hacen un pedazo de código, lo voy a simbolizar con otro color, que se encarga de, por ejemplo, sumar dos números, como lo que vamos a hacer ahorita. Ese código lo va a simbolizar acá, ¿de acuerdo? Listo, ahí está mi código de sumar. Entonces tenemos un código, no sé, le pedimos los datos al cliente, aquí los sumamos y pues el código sigue, ¿no? Entonces el código sigue ejecutando. Listo. Digamos que ustedes más adelante, dentro de ese mismo código, como ustedes lo han en ese momento aprendido, sea en LPP o sea en JavaScript, ¿cierto? Ustedes vuelven a necesitar sumar nuevamente los números. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Vuelven y hacen aquí las líneas de código que suman, ¿cierto? Listo. Y digamos que siguen otra vez escribiendo código. Y digamos que nuevamente, vamos a hacerlo por tercera vez, volvemos a necesitar volver a sumar números. ¿Listo? Entonces quiere decir que en este caso, ustedes están necesitando el código de sumar una vez, ese no era el código que yo quería, lo están usando una vez, dos veces y tres veces, ¿cierto? Están necesitando el código tres veces. Están necesitando el código de sumar. Están usando, haciendo el código de sumar tres veces. ¿Listo? Ahí está. Entonces, eso es lo que ustedes hacen normalmente. ¿Sí? Y pues si siguen necesitando el código de sumar, pues así sucesivamente lo van haciendo, lo van usando. Entonces, ¿para qué nacen las funciones? Las funciones lo que hacen es que cogen estos pequeños pedazos de códigos que son repetitivos. Ojo con la palabra que estoy usando, repetitivos, los códigos que son repetitivos, y los mete en una parte, digamos, externa, o aparte, los separa, ¿de acuerdo? Esa parte externa es la que nosotros llamamos funciones. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros hacemos es coger ese código y separarlo, ¿cierto? En, digamos, o ponerlo aparte. ¿Listo? A eso es a lo que nosotros podemos llamar una función. Entonces, lo que yo hago sería generar una función, entonces voy a representarlo, ojo a lo que voy a hacer, voy a representarlo en un cuadro aparte. Entonces, perdón, eso no es un cuadro, no sé. Y voy a ponerlo, bueno, voy a ponerlo de color negro también. Aquí está. Entonces, este es lo separo, aquí lo estoy separando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo hago mis líneas de código de sumar. 1, 2, 3. ¿Sí? Bueno, ahí me quedó un poquito corrido. Sí, señor, exacto. Esa es, digamos, la finalidad de una función, utilizar o prácticamente reutilizar un código que se presenta o se hace varias veces dentro de una misma estructura. Esa es prácticamente la razón de ser de una función. Entonces, digamos que yo tengo acá mis líneas de código y lo que yo hago es digamos, nombrar esto como una función. Entonces, función sumar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estoy separando mi código. Estoy diciendo que estas líneas que yo estaba usando acá recurrentemente
las separo y las nombro como algo que se llama función o sumar, que es una función. Entonces, ¿yo qué hago acá? Pues ya yo no hago esto, ya esto lo borro, ¿sí? Esto lo borraría, pero pues obviamente estoy necesitando ahí, estoy necesitando ahí hacer la suma, ¿sí? Entonces, ¿yo ya qué hago? Yo ya lo que hago acá es que voy a representarlo con un rectángulo, llamo a la función. En vez de volver a escribir el código, yo lo que hago es llamar a la función, ¿sí? Llamo la función ahí. Entonces, esta función es esta, que la estoy usando nuevamente aquí también y aquí también. Entonces, esto pues me trae una gran cantidad de ventajas, ¿cierto? Y eso que estamos viendo es también un principio de programación orientada a objetos. Digamos que es una pequeña también introducción a eso, para que ustedes de pronto vayan haciendo una idea hacia dónde va todo. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues aquí lo que estoy haciendo es que estoy usando mi código, estoy llamando a la función. Entonces, el código al momento de leerse, pues él empieza a leerse normal de arriba hacia abajo, ¿cierto? Y cuando llega acá, ¿cierto? Cuando llega aquí, ustedes ven el lápiz, ¿cierto? Cuando hago un movimiento con el lápiz, ¿lo ven? ¿Me confirman, por favor? No ven con el movimiento con el lápiz, entonces, denle un segundo. Ahí creo que sí están viendo como un puntero rojito. Sí, señor. Listo, bueno, perfecto. Entonces, perdón porque no pensé, no sabía que no estaba usando el cursor. Entonces, como les digo, cuando el código nuevamente arranca, empieza a leerse nuevamente de forma estructurada. O sea, estructurada es de principio a fin. Entonces, nuevamente él hace, digamos, la solicitud de códigos, pero cuando llega acá, que era donde se sumaban los números, pues él lo que hace es llamar a la función. Entonces, es como si yo me fuera hacia este lado y ejecutara el código de sumar, que era el mismo que teníamos. Sigue ejecutándose el código y aquí volvemos a usar el sumar números. Entonces vuelve y ejecutamos la función. Sigue ejecutando el código y vuelve y usamos el código de sumar que está dentro de la función. O sea, quiere decir que en este momento están haciendo, o se está haciendo el mismo código, se está ejecutando el mismo código, pero ya usando funciones, no lo que teníamos antes que eran líneas regadas. ¿Esto para qué es? Pues lo que decía ahorita Daniel, la finalidad de esto es que yo al crear funciones tengo, digamos, un código que puedo reutilizar cuantas veces yo quiera, para no estar digitando nuevamente el código, ¿sí? Porque si no me tengo que estar acá digitando código, otra vez acá código y digitarlo. Entonces, no, yo lo que hago es separar mi código aparte y donde lo necesite lo voy llamando. ¿Listo? Eso es prácticamente la razón de ser de una función. Y lo segundo es algo que se llama reutilizar y mantenimiento del código. ¿Qué quiere decir con mantenimiento del código? Que si de pronto en la suma yo quiero cambiar algo, pues yo lo que hago es cambiarlo solamente aquí en la función y automáticamente se replica en todas las partes donde yo lo llamo, ¿cierto? Algo muy similar, digámoslo así, como cuando hacíamos un CSS y usábamos clases en CSS, ¿se acuerdan? Que yo tenía la clase y la clase yo la usaba en varias partes. Digamos que es lo mismo. Es lo mismo cuando usábamos clases en CSS. Por ejemplo, creamos una clase para que una caja se volviera un color y esa clase la usábamos en varios componentes de HTML, ¿cierto? Y nosotros desde la clase, pues si queríamos que el color de la caja fuera naranja, pues íbamos a la clase CSS y cambiamos la propiedad del color, lo cambiamos como estaba a naranja. Y automáticamente en todas las cajas que aparecía, pues cambiaba ese color. Es lo mismo acá, solamente que pues aquí no vamos a ver un cambio visual, solamente que esto es a nivel de código, pero es el mismo principio, ¿de acuerdo? Sino que aquí ya no le decimos clases, ¿cierto? De CSS, sino función en programación. Pero es lo mismo, es reusable, ¿de acuerdo? Es reusable. Entonces, eso es, digamos, la finalidad de una función. Obviamente, acá hay otras cositas que toca tener en cuenta. Y es que una función, digamos, pide algo que se llaman parámetros. Parámetros es
Y si yo estoy usando, por ejemplo, el sumar, que eso lo vamos a hacer ahora, pues yo tengo que saber cuáles números voy a sumar, porque puede que aquí, por ejemplo, cuando llama acá, esté usando, pueda sumar dos números. Digamos, acá la persona digitó 3 y digitó el número 5, ¿de acuerdo? Y puede que acá abajo, donde yo usaba nuevamente la función sumar, o necesite sumar, haya puesto 8 y haya puesto, bueno, póngale más para no generar errores, 12, ¿sí? A ver si puedo borrar para dejarlo más claro. Entonces, por ejemplo, sea un 5 y, por ejemplo, un 3 y un 5. Y digamos que acá abajo voy a sumar 6 y voy a sumar un 10. Entonces, ¿qué pasa acá? Que en cada vez que yo llamo ese código, estoy sumando números distintos. Entonces, para eso existe algo que se llaman parámetros. Los parámetros es decir a la función que al momento de que él se vaya a ejecutar, él va a necesitar unos valores. Por ejemplo, número 1 y el segundo sería un número 2. Esos son los parámetros. Esos parámetros, ¿dónde los establezco? Cuando yo creo la función. O sea, esos son como los requisitos. Los requisitos que yo le digo. Entonces yo digo, para que esta función funcione, para la redundancia, para que esta función funcione, yo voy a necesitar que me envíen estos datos, me envíen esta información. Entonces, cuando yo llamo acá y llamo a la función, tengo que pasarle estos datos. ¿De acuerdo? Obligatoriamente. Porque si no, pues se va a generar un error. Ya ustedes más adelante sabrán de pronto con las funciones, pues que hay otras maneras, o sea, que no siempre es obligatorio, hay otras formas, pero pues digamos que generalmente es obligatorio pasar los parámetros. ¿Sí? Partamos de ahí y dejémoslo ahí en ese momento. Entonces, acá, pues yo le pasaría que en el número 1 sería el 3 y el número 2 sería el 5. Espera que se me olvidó otra vez volver a activar eso. Entonces, el número 1 sería acá, por ejemplo, el 3 y el número 2 sería el 5. Aquí sería, por ejemplo, el 8 y el otro sería el 12 y aquí sería el 6 y aquí sería el 10. ¿Listo? Entonces, las funciones tienen un nombre, tienen unos parámetros, pues que en algunos casos son necesarios, en otros casos no. Y lo más importante es que las funciones en algunos casos retornan, perdón, un momento que se activó esto, retornan un valor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la función, al momento de ejecutarla, después de que ejecuta todo el código al final, yo tengo la posibilidad de decirle a él que como resultado, como producto de lo que yo hago internamente en la función, desde acá, la flechita, desde aquí yo retorno un dato. ¿Sí? Yo retorno un dato. O sea, retorno un dato acá. Aquí pues obviamente si la función está programada de esa manera, entonces aquí yo también retornaría un dato y aquí retornaría un dato. Ese retorno, ¿qué puede ser? Por ejemplo, una función sumar puede ser el resultado de la suma de sus dos números. Entonces, esos datos al retornarlos acá, ¿cierto? Yo ya puedo tener, digamos, puedo usar ese resultado para otras cosas, para lo que yo necesite, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, la base de lo que es una función. Igual vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer este mismo ejercicio práctico. ¿Listo? Por último, pues tener en cuenta que las funciones, pues aquí las separo como para explicación, pero una función yo la puedo tener dentro del mismo código, pero quiere decir que al momento de crear la palabra función, la estoy separando, ¿sí? Aunque estén dentro del mismo archivo, si yo coloco una función, la estoy separando, estoy dejando un código aparte, ¿listo? Porque después me dicen, ay, profe, pero ¿por qué usted dibujó acá el código y el código aparte de la función? Pues sí, se puede hacer de esta manera, pero pues también se puede dejar el mismo código, o sea, todo dentro del mismo archivo. Pero al poner la palabra función, cualquier una función, ya estoy separando o estoy aislando ese código del resto. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si yo defino una función acá arriba, o sea, si yo defino una función acá arriba, ¿sí? Aquí pongo mi código de función. Cuando él lea el código, él no va a leer lo que está dentro del código función, hasta que yo lo llame, ¿sí?
hasta que yo lo llame. De resto él no lo hace. Yo puedo tener 10.000 funciones, pero si yo no las llamo, el código no las va a ejecutar. Para eso, digamos, esta analogía de lo que estoy haciendo acá o esta explicación de lo que estoy haciendo acá es separar el código. ¿Sí? Porque el código, por ejemplo, digo, él arranca a leerlo, los que son las líneas de color negro las arranca a leerlo, pero cuando él llega acá, si yo llamo a la función, él sí se ejecuta el código. De resto no. Yo puedo tenerla definida, pero no, nunca se va a leer. ¿Listo? Espero que por favor con esto pues quede claro. Igual pues como les digo, vamos a ir viendo más conceptos más adelante. Voy a borrar acá. Voy a decirle aquí que me comparta la pantalla número 2 nuevamente. Listo. Entonces, listo, Melissa. Igual tú puedes buscar en YouTube. Hay que usar estas. Puedes buscar qué es una función. Yo creo que hay muchos videos que te enseñan así, digamos, con dibujos, con muchas cositas, digamos, visuales, lo que es la finalidad de una función. Porque esto que explico es aplicable a todo, a cualquier lenguaje. Si tú buscas que es una función en PHP, que es una función en Java, que es una función en cualquier lenguaje en JavaScript, te van a explicar el mismo concepto. Esto es un concepto universal aplicable a cualquier lenguaje de programación. ¿Listo? Entonces, vamos a crear esas funciones. Pues la idea aquí es crear las funciones para las operaciones que vamos a realizar acá. ¿De acuerdo? ¿Para qué creamos la función acá? Porque pues posiblemente más adelante vamos a necesitarlas. ¿Sí? De pronto vamos a necesitar o vamos a hacer una operación, vamos a hacer entonces, para eso vamos a trabajar las funciones. Entonces, aquí es muy sencillo trabajar funciones. Todo empieza con la palabra función, public function. Bueno, en este momento no estamos trabajando programación orientada a objetos, solamente función. Y le ponemos un nombre a esa función. Entonces, la función podemos usarla, vamos a nombrarla al principio con mayúscula. Y acá ponemos los parámetros. ¿De acuerdo? Si yo no le pongo parámetros, él no va a obligarme a ponerme que el momento en llamarla tenga que ponerle un parámetro. Si yo le pongo parámetros, sí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le pongo yo un parámetro? Pues creo aquí variables. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, voy a ponerle acá lo mismo que estábamos en el ejemplo. Num, pongámosle num 1, o bueno, número, voy a ponerlo completo para mostrarles que es diferente a lo que está acá, ¿no? Número 1 y el otro se va a llamar número 2. Listo, allá le estoy definiendo parámetros. Ahora, dentro de la función, digamos que yo me entiendo es por el nombre que estamos asignándole acá. ¿De acuerdo? O sea, aquí yo no puedo llamar a esta variable. ¿Sí? A estas variables que están acá no las puedo llamar. Porque, como les digo, la función es como un espacio aparte. Es como un espacio aparte. Aunque lo estamos haciendo dentro del mismo archivo, ¿cierto? Ese es un espacio aparte. Entonces, digamos que aquí yo lo que tengo que hacer es usar como nombre los parámetros. Eso es lo que yo puedo usar acá. Entonces, yo le digo acá que, por ejemplo, voy a crear una variable acá, sería como una variable local de esta función. Es una variable que tampoco desde la parte externa, o sea, desde aquí afuera, no puedo acceder a esta respuesta, al menos que retorne ese valor. Para eso es que se usa el retorno. ¿Listo? Para eso es que se usa el retorno acá. Entonces yo le voy a decir acá una variable que se llama respuesta y le digo que respuesta sea igual a número 1 más número 2. ¿Listo? Punto y coma. Ahí, por ejemplo, tengo ya la función creada. No sé si acá tengo un error, una F. Pero entonces, aquí, por ejemplo, tengo la función, pero no le he dicho todavía que me retorne. Yo le puedo retornar muchos datos. Puedo retornarle incluso un mensaje. Decirle, retórneme un mensaje que diga hola o operación realizada con éxito. Pero en ese caso lo que me importa es que me retorne esto. Entonces yo voy a decir acá, return. La palabra return es con la cual yo le digo el que me retorne.
¿Listo? Que me retorne. Entonces le digo, retórneme la respuesta, la variable respuesta. Entonces, ahí ya tengo una función. Ahí ya tengo una función. ¿Listo? Entonces, como les digo, aquí, por ejemplo, si yo ejecuto este código, esto no se va a hacer, porque no la estoy llamando. Hasta que yo llame la función, él no va a ejecutar lo que está por dentro. ¿Sí? Él no va a ejecutar lo que está por dentro. Entonces, perdón. Entonces, aquí prácticamente es como si estuviéramos, como si no hubiéramos escrito nada. ¿Sí? Tenemos un código, pero es como si no hubiéramos escrito absolutamente nada. O sea, solamente tenemos esto que era como lo teníamos al principio. Entonces voy a hacer una cosa, voy a ejecutar nuevamente el código para que ustedes se den cuenta que en este momento no aparece nada diferente a lo que teníamos en un principio. 10, 2, poner esto, por ejemplo, miren, si me sigue apareciendo el mismo string, pero el array, la estructura del array, y ya. ¿Sí? O sea que no pasa nada. ¿Cuándo, digamos, entra a funcionar esto? Pues cuando yo llame la función sumar. Entonces, ¿cómo la llamo? ¿Cómo llamo esa función sumar? Pues muy sencillo. Lo que hago es poner el nombre de la palabra de la función y abro paréntesis. Los paréntesis se abren siempre, así tenga o no tenga parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahí en teoría ya se está ejecutando la función, pero o él me está exigiendo dos parámetros. No sé de todos modos, pero hago un cambio. Voy a pasar esto a minúscula. Voy a volver a llamar la función sumar, para ver si de pronto me aparece. No. Es que a veces en algunos programas, en algunos editores de código, me aparece, él automáticamente me dice acá qué parámetros me solicita, me pide. ¿Sí? Instructor, una pregunta. Ahí al inicio de función, le marca como si fuera un error. Sí, es ¿Será como así si la estoy viendo, sintaxis? pero no, está bien escrita la función. ¿Será que aparece así por lo que no la ha llamado? No tiene nada que ver. Profe, otra cosa, usted dijo que las funciones se nombraban con mayúscula. ¿Cómo es que es? No necesariamente. Esto es más como... No es necesario. No es necesario llamarlas en mayúscula. Pero igual... Entonces, no necesariamente, como les decía, hay que usar mayúsculas, no es necesario. Entonces, lo que les estaba diciendo es que para poder llamar a esa función, yo lo único que hago es poner la palabra acá, o el nombre de la función que tengo definida. Pero pues aquí me está exigiendo unos parámetros. Entonces, yo obligatoriamente, que era lo que quería que me apareciera, no me aparece. Hay algunos editores que se aparecen, digamos, los parámetros. Pero bueno, eso es otro tema. Yo aquí le tengo que pasar los parámetros que me está exigiendo. ¿Sí? En este caso me está obligando, perdón, me está requiriendo dos parámetros. Como se llamen internamente entre la función. O sea, esto a mí en este momento no me interesa acá. Lo único que tengo que pasarle son dos parámetros. Entonces, los dos parámetros podemos pasárselo de muchas formas. Puedo incluso pasarle aquí los números. Puedo decirle así y puedo hacerle esto. ¿Sí? Y ya le estoy pasando los parámetros como tal. ¿De acuerdo? Pero pues obviamente estos números nosotros lo estamos haciendo, ya lo tenemos de una manera mucho más dinámica y es por medio de el post. Recuerden que lo que la persona digite acá en el campo, pues llega a esta parte, recuperamos los valores, ¿cierto? Y los guardamos acá. Quiere decir que lo que la persona digite aquí en este primer campo, acá, se guarda en esta variable num1 y lo que la persona digite en el segundo campo, acá, pues se guarda en la variable num2. Entonces, lo que hacemos es pasarle dinámicamente esos parámetros. Entonces, num1 y el otro se llama num2. ¿Listo? ¿Qué va a pasar acá? Se puede estar ejecutando la función, pero en ese momento en pantalla no va a pasar nada. ¿Listo? Vamos a actualizar así el código. Vamos a actualizar acá.
Vamos a decirle acá un número, otro número, y ahí pasamos. Ahí está llamando la función, pero pues como le digo, no está pasando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos retornando el valor, o sea, él acá envía esos dos números, que son los que la persona dibujó en pantalla, llegan acá y aquí ya no se llaman num1, se llaman número 1 y número 2, porque es como están nombrados el parámetro. Cada vez que yo llame a la función y le pase diferentes valores, la función internamente va a hacer referencia a ellos como número 1 y número 2. Esto pues para evitar, digamos eso, porque de más adelante yo puedo no llamar a la función sumar con esto, sino con otras variables. Entonces pues para él va a ser muy difícil saber cómo se va a llamar esas variables que le estoy pasando. Entonces para eso digamos que unificamos, unificamos en una sola que en una sola variable los parámetros que se le está pasando. ¿Sí? Entonces, listo. Pero como les decía, aquí no está imprimiendo nada. No está imprimiendo absolutamente nada porque no le estoy diciendo. ¿Cómo puedo imprimirlo? Pues hay dos formas de hacerlo. Una es dentro de la misma función, ¿cierto? Yo puedo imprimir la respuesta dentro de la misma función, pero la otra es en el momento, que es como yo quiero usarla y es como realmente más se usa, es que me imprima por fuera del código, acá por fuera del código me imprima la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues fácil, cuando yo llamo a la función, ojo a esto que esto es importante, que esto digamos no lo expliqué en la pizarra, cuando yo llamo a la función, o sea, la estoy llamando acá, él me está retornando ese valor. Quiere decir que cuando yo llamo acá, esto me retorna un valor, pero si yo no le pongo en dónde almaceno ese valor, pues entonces va a quedar, digamos, en el aire. Entonces yo tengo que crear una variable acá para que capture ese valor retornado me lo capture y pueda yo usarlo. Entonces yo aquí, para poder saber qué es lo que me retorna, puedo crear una variable que se va a llamar, pongámosle total, y le digo que sea igual a lo que me vaya a retornar la función. O sea, quiere decir que total va a ser igual a lo que me retorne la variable respuesta. ¿Listo? A lo que me retorne la variable respuesta. Eso es, digamos, lo que va a hacer esta variable. Y aquí yo puedo decirle a él que me imprima cuánto vale total. ¿Sí? Ahí sí ya va a salir porque le estoy diciendo que me imprima. ¿Listo? Voy a comentar este bar_num para que no aparezca y solamente me aparezca la respuesta. Igual eso lo puedo acompañar con un texto concatenado. Por ejemplo, puedo ponerle acá que la suma de los dos números es algo más muy similar a lo que hacíamos. Recuerden que la variable yo la puedo dejar por dentro y ahí ya perfectamente imprime. ¿Listo? Entonces ahí estoy usando mi función, estoy pasándole los dos números o los dos parámetros, él hace por dentro su proceso y me retorna un dato, ese dato lo guardo o lo acumulo en esa variable porque lo capturo en esa línea y lo imprimo. Entonces voy a actualizar, voy a volverme y voy a ejecutar el código. Pongo 6, pongo 12, oprimo cualquier botón que en ese momento no tengo configurado ningún botón para eso y me dice que la suma de los dos números es 18. ¿Sí? Entonces, ya con eso estoy teniendo una función o la estoy guardando en una función aparte y la estoy usando. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, ¿cuál es la finalidad de una función? Pues poder usar este código nuevamente, como les hacía en el dibujito. Entonces, por ejemplo, yo acá, digamos que tengo más adelante otros valores y tengo que sumarlos también. Entonces, en vez de ponerme a escribir el código nuevamente, yo lo que hago es volver a llamar a la función sumar y le paso esos dos valores. Digamos, le paso un 6 y le paso un 20. Y hago lo mismo, ¿no? Por ejemplo, esto también lo puedo guardar en otro total, en otra variable que se llame otro total. Y le digo que me imprima
el nuevo total es, y le digo que me imprima esa variable. ¿Sí ven? Ahí estoy volviendo a usar la función. En vez de estar escribiendo este código, que es como le digo, es la razón de ser, voy a poner a conver, es la razón de ser de las funciones. Entonces lo único que hago es llamarla. ¿Sí? Mire. Entonces actualizo, voy a volver acá a actualizarlo, voy a hacer desde el principio, poner un 2 y voy a poner un 3, o sea, se me haría 5. Me dice que 5 y mire lo que me aparece abajo. 26, que es la suma de esta cuando llamo nuevamente la función. Y puedo de aquí para abajo seguir llamando la función 1000 veces más. ¿Sí? Puedo hacerlo 1000 veces más. Ahora, imagínense que esa función no tiene solamente que coja dos números y los sume, sino que esa función haga algo mucho más extenso. ¿Sí? Tenga, digamos, no sé, 1000 líneas de código. Bueno, no, pongámosle 100 líneas de código. Entonces, Doctor, pero, señor, disculpe que le interrumpa, pero supuestamente cuando uno ejecuta se llama me olvidé el nombre, una función, sí. esto de por sí siempre hace, o sea, digamos en el otro total, yo creo que no es necesario poner, o sea, esa línea de otro total igual a sumar 6 y 20, yo creo que se puede hacer todo desde el hecho, o sea, poner sumar 6 y 20, yo creo que también le da, o es que me parece. Bueno, sí, es que pues obviamente aquí hay formas de poder mejorar el código, pero para la explicación no puedo meterle todo en una sola, Ah, en listo, una listo, sola listo. vez. No, dale, Usted sabe tranquilo, que esa es hágale, la forma explique. en que yo siempre les explico los conceptos de separando. Claro que hay muchas No, formas sí, señor, no, sino que me adelanté. hay muchas formas de simplificar el código. Sí, eso es muy cierto. Lo que es muy cierto. Incluso, por ejemplo, una de las formas como yo puedo simplificar el código es no necesitando esta variable total. ¿Sí? Yo puedo decirle acá, si no estoy mal, puedo decirle acá que me llame a la función sumar, obviamente a ver si ya me copiaría por fuera, voy a hacerlo acá abajo, que yo sé que sí va a funcionar. Le digo, por ejemplo, el último total es, aquí sí de pronto me tocaría por fuera concatenar, y le digo que sumar, y voy a poner un número 10 más un número 50, ¿sí? Y esto me haría exactamente lo mismo que estos dos, solamente que estoy ahorrando el crear una variable. Pero pues obviamente yo no lo explico de esta manera porque pues va a quedar mucho más difícil, perdón, acá no más, mucho más difícil de comprender, pero ejecutémoslo para que ustedes se den cuenta. 3 y pongo un 5 todavía 8, entonces 8, 26 y 60. ¿Sí ven? Entonces, con eso también yo lo haría y lo simplificaría, pero es que a nivel de explicación es más complejo. O sea, decirles, no, es que mi uso puede hacer eso. No, yo lo hago así me demora un poquito más de líneas de código, pero pues ustedes más adelante de pronto van a decir, oye, sí, pero yo me puedo ahorrar esta variable, vamos de esta manera. Entonces, Inspector, una pregunta, o sea señor, que, digamos, la función no puede ir, digamos, dentro del texto concatenado, o sea, que vaya con esas cadenas. aquí estoy concatenándolo, pero no puedo, creería que no puedo dejarlo dentro de las comillas. Ah, Bueno, pues igual no lo he y el punto es intentado, siempre pero para llamar la siendo función. escribir no me aparece, señor. El punto es para llamar la función. El punto sí, el punto C es para concatenar aquí, así como JavaScript es el más, aquí el punto es concatenación. Ah, ok. ¿Listo? Gracias, inspector, no sabía. Listo, sí. Entonces, eso es a lo que me refiero. Entonces, para eso es que yo extiendo un poquito más la explicación, genero un poquito más de código, pero es con el fin de que no, como les digo, que ustedes sepan de dónde vienen las cosas. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, también es de esa manera, pues obviamente ahorrándome variables. Igual, aquí también yo puedo ahorrarme un paso. Puedo decirle acá, retro, así. O es más, ni siquiera necesito esta variable. Esta variable también me la puedo ahorrar. O bueno, no sé, en este momento sí. Dejémosla así, pero creo que algo así. ¿Sí? Ahí, también, ahí estoy simplificando. Ya no le estoy diciendo que variable sea igual a esto y que me retorne esa variable de respuesta, sino que en una sola línea simplifico. ¿De acuerdo? Pero pues, como les digo, entonces es parte de la explicación. Prefiero dejarla de esta manera para que ustedes pues poco a poco vayan comprendiendo. Igual ustedes más adelante
Uno cuando va desarrollando y va encontrando cursos, manuales, va buscando, pues dice, oye, pero mire, estoy simplificando esto, entonces yo también lo puedo hacer, ¿sí? Entonces es algo que ya ha llegado con el tiempo, digámoslo así. Entonces, listo. Entonces, a eso es a lo que voy, digamos, para las personas que no han comprendido muy bien lo que es una función, es eso. Es tener un código aparte, separado. Recuerden que cuando coloco yo la palabra función y en medio de estas llaves, ya estoy separando ese código. Ese código no se usa hasta que yo no lo llame, ¿sí? Hasta que yo no lo llame, no lo voy a usar. Entonces, eso yo lo separo, lo dejo por aparte, como le digo, y ya cada vez que lo necesite, lo puedo reutilizar. Ahora, lo que yo les decía, una de las ventajas de eso es la reutilización de código, que es lo que hace la función, pero también que si yo necesito hacer algún pequeño cambio acá, pues lo hago y automáticamente afecta a todas las funciones. Algo que si yo, por ejemplo, lo hiciera como antes, donde en cada vez que necesitara sumar pusieran los mismos, o sea, tuviera que escribir nuevamente el código y si necesitase hacer un cambio, pues me tocaría irme a buscar en cada vez que puse eso, cambiarlo, ¿sí? Y si yo en un código, digamos, hice un programa y en el programa hice 100 veces el sumar dos números, y digamos que quedó mal, pues me toca ir a buscarlo 100 veces y corregirlo. Claro que acá no, acá yo voy a la función, corrijo y automáticamente aplica a donde esté llamando la función. Exactamente igual como cuando vimos en CSS el tema de clases, exactamente igual, es el mismo principio, ¿sí? Que por eso es que se usaban las clases. Para poder corregir cualquier cosa a nivel de estilo, pues se recuerda que le aplicaba automáticamente todos los elementos HTML donde aplicábamos la clase que estábamos tirando en CSS, es lo mismo, exactamente igual, y es la misma finalidad. Entonces, listo, ya tengo acá una función que me suma. Listo, ya tengo acá una función que me suma. Obviamente esto, pues, no lo va a necesitar en el ejercicio que voy a hacer. Entonces, a ver, espérate, este patrón de pronto sí lo necesito. Entonces, aquí tengo esa parte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer las demás funciones. ¿Sí? La de restar, la de multiplicar y la de dividir. Creo las otras funciones. Restar, solicito los parámetros. A los parámetros acá yo puedo ponerles este mismo valor si quiero o puedo ponerle el valor que quiera porque recuerden que estas variables son internas. O sea, estas variables que están acá solamente funcionan para esto. ¿Sí? Voy a hacerles una demostración rápida de eso. Voy a decirle aquí abajo que me imprima la variable llamada número 1. O sea, esta variable. Y entonces aquí voy a demostrarme un error diciéndome que esa variable no está definida. Porque recuerden que eso es como si estuviera el código aparte. Entonces, para él, al momento de leer el código, él lee de aquí para abajo. Porque eso no, para él no existe en este momento todavía. Y esta variable no está aquí externamente. Entonces, voy a ejecutar el código. Y miren, ¿sí? Me dice que la variable número 1 no está definida. O sea, lo estoy llamando en la línea 21, tengo ese error en la línea 21, o esa advertencia en la línea 21. Y es por eso, porque esta variable en este momento para él no existe. Solamente esto existe de manera interna. Por eso es que se usa el retorno. Porque si no, pues yo podría hacer uso de las variables que están dentro de la función afuera del código en cualquier momento. Y no es eso. Solamente hay una vía de comunicación entre mi código general y las funciones que yo hago, que recuerden que son como si fueran aparte. La única vía de comunicación es esta. ¿Sí? Y ya les decía a ustedes en la clase pasada cuando veíamos los arreglos, que los arreglos se usaban mucho, era por eso, porque cuando yo necesito retornar muchos datos, como y las condiciones es que solamente puedo retornar un dato, entonces muchas veces lo que yo hago es retornar un arreglo para que se vaya una gran cantidad de información, ¿sí? Porque o sea, acá yo no puedo retornar más de un dato, solamente uno. Esa es la condición y esa condición está presente en todos los lenguajes, ¿sí? Entonces, para eso muchas veces se usa un arreglo. Entonces yo creo acá el arreglo y le digo, retórname el arreglo y ahí sí ya, pues acá me tocaría, digamos, de extraer la información de ese arreglo para poder tener varios datos. Entonces, volviendo nuevamente a la ejecución del código, entonces yo le digo acá
yo puedo usar el mismo número, la misma variable, porque en este momento es como si fueran dos variables distintas. Yo le puedo decir número 1 y número 2. No necesariamente tiene que ser la misma, ¿de acuerdo? Que eso quede claro. Y aquí, pues lo mismo, puedo crear una variable de respuesta que es interna para esta función. Esta es para esta función y esta es para esta función. Y le digo acá número 1 menos número 2. Listo, y le digo retórneme respuesta. Listo, ya tenemos nuestra segunda función. Tercera función, multiplicar número 1, número 2, y acá lo mismo, ¿no? Repito la operación, pero pues ya acá en sus respectivas operaciones. Recuerden que el multiplicar es el por, el asterisco, perdón, no es el por. Respuesta, listo, y la última función, dividir número 1, número 2, respuesta 1 dividido número 2, retórneme. Cuando uno está aprendiendo programación, es muy recomendado digitar todo, no estar copiando y pegando, porque cuando uno digita se le queda más, digamos que uno tiene que recordar un poco los conceptos y irlo digitando se le va haciendo que va haciendo que se le vaya quedando poco a poco nuevamente los conceptos, digámoslo así. Entonces, para eso es bueno estar digitando las cosas. Listo. Aquí no tengo, bueno, acá es la palabra función, pero no sé por qué, creo que ya es el ID de desarrollo que solito me detecta acá, pero no es que me esté generando como tal un error. Listo. Entonces, ya tengo las funciones. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahorita es identificar cuál de estas operaciones es la que se está ejecutando. ¿De acuerdo? Entonces, como yo les he mostrado a ustedes por medio del Bardoom, vemos que en el array asociativo post, la acción que se ejecuta, sumar, multiplicar, restar o dividir, pues se pone al final del array. Entonces, para eso nosotros vamos a hacer uso de alguna función que exista. Ustedes lo pueden buscar, digamos que no lo tienen muy claro, pues busquen en Google. ¿Cómo extraer el último elemento de un array? ¿Sí? Entonces, existe una función, que es lo que yo les decía a ustedes. Uno de pronto no necesariamente tiene que aprendérselas de memoria, pero sí saber que existe alguna función, o al menos Google le dirá a uno, extraer último elemento de un array. Bueno, yo acá estoy haciendo la búsqueda, pero yo por acá ya había buscado algo dentro de las funciones, dentro del link de funciones de PHP, funciones de array en PHP. Por acá yo leí dentro de estas una función que nos sirve para eso, ¿de acuerdo? Diferente a la búsqueda acá, de pronto acá me puedo buscar otra cosa. Yo encontré una función, por aquí la debo tener, que se llama, ese no es el pop, porque el pop es para eliminar. Por acá uno, creo que es este dice que, voy a tratar de traducirlo, obtiene la última clave de una matriz. Entonces veamos un ejemplo acá abajo en la documentación que es lo que hace. Por ejemplo acá tiene una matriz o un arreglo, es un elemento, el segundo elemento que es un array que tiene por dentro otro array, y el tercer elemento tiene esto. Pero entonces cuando yo uso, bueno, y el end, ¿no? El end también lo encontré por acá. Establece el puntero interno en el último array a su último elemento, que es este, creo que es el que vamos a usar. Establece el puntero interno en el último elemento. Entonces, el end, me salte la explicación del otro, me trae el elemento
que está acá de la última parte. Pero entonces tengan en cuenta algo, que yo tengo establecido, voy a volver acá a la explicación, voy a habilitar nuevamente el Bardum para analizar lo que les voy a mostrar. Yo tengo acá establecido que esta parte, ¿no? Que es la que me interesa. Entonces, también se puede hacer por esa parte, pero recuerden que aquí yo tengo la clave, o sea, el índice del array que suma, y el valor o el value de ese array que es el símbolo. Recuerden que en el HTML nosotros pusimos que el value son símbolos, no son textos. Aunque también se puede hacer por ahí, pero yo prefiero validar la información por medio de eso. O sea, quiero saber si que al momento en que dio clic en sumar, pues me envía la palabra suma, resta, multiplicación o división. Entonces, aquí ya puedo por medio de un, perdón, aquí por medio de un switch, usando un switch, yo puedo saber por cuál de las dos operaciones se hizo, cuál de las operaciones o cuál de los botones oprimió. Entonces quiero validarlo más por acá que por el símbolo. Entonces esta función end dice que establece puntero interior en un array a su último elemento, o sea que él va, el array que pasamos como parámetros, eso también son funciones, solamente que son funciones ya preestablecidas por PHP, las que nosotros estamos creando son nuestras, pero eso también son funciones y hacen lo mismo, o sea, funcionan exactamente igual. Entonces, él dice que envía el puntero al último elemento. Entonces acá hay un ejercicio, hay un ejemplo. Dice que, por ejemplo, tenemos 3 elementos y cuando yo uso la función, él me envía, o sea, me lo ubica en la última parte que es aquí, pero me retorna es lo que tiene por dentro. Si yo uso esto, me va a retornar el símbolo más, el símbolo menos y así sucesivamente. Pero yo quiero es la palabra, ¿sí? Quiero es la palabra. Digamos que es el requisito. Entonces, creo que para eso existe este, que ese sí me trae el índice. O sea, el array case, la función array case, sí, incluso es nueva, es de la versión 7 en adelante. No, o sea, en las versiones anteriores de PHP no existía. Obtiene la última clave de una matriz. Y nosotros necesitamos es saber las claves, no los índices. Recuerden que lo que les expliqué en la clase anterior, ¿no? Una son las claves o las llaves, las keys, que es como se llaman cada uno de los índices de mi array, y el otro es el value. Yo necesito saber en este momento es este, ¿sí? Que es la clave o la llave. Y para eso lo que necesito es usar esta función, array case, perdón, ¿sí? Entonces, pues vamos a mirar acá cómo lo hacemos y para que me imprima. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle acá que, por ejemplo, operación, voy a crear una variable acá llamada operación. Recuerden que esto, vamos a poner acá, es donde inicia el código. ¿Listo? Aquí es donde inicia el código. Esto son funciones. Recuerden que esto el programa no lo lee al menos que nosotros lo llamemos. Pero realmente el código inicia acá. ¿Listo? Para que tengan en cuenta en este momento en donde se inicia como tal. Eso también en el EPP también lo hace. Entonces, operación, entonces digo, operación es igual y voy a decirle que me extraiga, perdón, con array case, ¿cómo se llama? Array case. Array, y un bajo, no hay sugerencia, de pronto por lo que es nuevo, case, la función array case, y le digo que me traiga el último elemento del array asociativo post. Recuerden que eso es un array. ¿Sí? Bueno, perdón, que acá me faltó una A. Era por eso. Y voy a decirle que me imprima eso. Esto incluso esto no lo vamos a mostrar todavía. Entonces, para borrarlo. Y acá le voy a decir que me imprima la operación. ¿Sí? Ahí está. Entonces, voy a actualizar. Voy a darle acá y, bueno, me dice acá que hay un error de conversión en la línea 32. He hecho operación. Bueno, puede ser de pronto, vamos a ponerle acá un Bardum. Puede ser porque
la función hecho no, pero sí, el hecho no funciona para imprimir cosas relacionadas con arrays. Entonces vamos a mirar acá, actualizo, pero no me dicen dónde está. Estoy imprimiendo dos veces el botón y no me sirve. Entonces solamente imprimir eso. Listo. No, pero no me está trayendo, no me está mostrando bien la información. Entonces, necesitamos un momento. Creería que vamos a usar la estructura como está acá. ¿Sí? Vamos a hacer la estructura como me está mostrando acá. Perdón. ¿Qué otra función? No, pero es una función que creó el usuario usando eso. Sí. Entonces, sí, según lo que yo estoy viendo acá, por eso es la documentación y digamos el sitio, acá por ejemplo alguien creó una función, o sea, alguien la creó llamada de esta manera y lo que está haciendo es usar nuevamente len y después creo que está usando el last key, ¿sí? O bueno, pero acá alguien lo está usando de ambas maneras. Entonces vamos a usar ese principio. Entonces, ¿qué hago? Uso la función en y en me pide un array. Entonces hago esto, o sea, esto lo coloco dentro de eso. El en necesita un parámetro que es un arreglo. Se lo estoy dando acá. ¿Quién lo está retornando? Lo está retornando esta función. Incluso lo estamos viendo acá. Estoy viendo todo esto. ¿Listo? Entonces, ahora sí guardo operación y creería que ahora sí me va a mostrar la palabra. Porque ahora sí la estoy ubicando al final. Creo que eso solamente imprime las llaves o algo así. Creo que solamente extrae las llaves. Y ese sí me ubica en la última ubicación. Entonces, actualizo. Y listo, miren. Aunque acá tengo un error, tengo que utilizar ahorita por qué, pero me pone la palabra suma. Línea 30 dice que algunas variables, solamente algunas variables se pueden pasar como referencia, creo que es línea 30. Pero es una notificación, no es un error. Vamos a imprimir esto con hecho, a ver si cambian algo. Pero suma, sigue apareciendo suma, pero sí me aparece el mismo error que está en la línea 30, que es este. Creería que aquí está pasando array key Esperen, miro acá una cosita. Array key yo estoy usando dos, ¿no? No, mentira. Ok, ya entendí, creo que ya entendí. Creo que no estoy usando la función que es, estoy usando una que se llama array key sola. Y es array key last. ¿Sí? O sea, hay dos funciones. Una que se llama array key, que por acá ves, ¿sí? Esta devuelve todas las claves, ojo, a un array o un conjunto de claves, o sea, devuelve todas las claves, pero yo necesito esta, que me devuelve la última clave. ¿Sí? Entonces estaba usando mal la función, estaba usando una, que es la que me devuelve todas las llaves, y esa no la estoy necesitando. Entonces, voy a ver si puedo hacer lo mismo sin usar el n. A ver si no necesito, no dependo de n. Var_num, para que obviamente sea más fácil el código, ¿no? Voy a hacerlo ahora sí, es array keylast. Voy a ejecutarlo. Vamos a ver. Dice que hay un error, dice que es un error. En el momento de llamar a la función array keylast,
la línea 30, es como un tema de parámetros. Array, gate, class. Exactamente igual como está en el código. Voy a copiar este texto. Ah, sí. Le estaba colocando con esto. Bueno. Nuevamente. Ok, listo. Ahora sí está saliendo y no estoy usando el end. Ahora sí está saliendo de manera limpia el texto. ¿Sí? Vamos a usarlo con el hecho. Ahí está suma, listo. Entonces ya ahora sí, después de usar como 10 funciones diferentes, ahora sí estamos usando la que es. Entonces listo, esa es la que yo quería. Ya entonces tengo en operación, ya tengo la operación que se está digitando. Si yo cambio la operación a otra diferente, me aparece resta, ¿cierto? Me aparece resta. Y así sucesivamente con cada una de las operaciones. Multiplicación y división, ¿sí? Entonces, ya teniendo eso aquí almacenado, entonces lo único que voy a hacer es crear un switch, o sea, un caso. Y le digo que acá voy a evaluar la variable que se llama operación, que es la que pues acabamos de ver en pantalla, que trae cada uno de los valores. Entonces yo le digo acá que en caso de que la palabra sea suma, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Pues voy a llamar a la función, ¿sí? A la función que suma. Entonces llamo a una función llamada sumar y le paso los parámetros. ¿Qué parámetros le voy a pasar? Pues lo mismo que estábamos haciendo ahorita antes, num1, y el segundo parámetro se llama num2. Listo. Y el break, ¿no? El break es el que se detiene. Y esto pues lo voy a replicar para las demás opciones, obviamente cambiándole el suma, perdón, suma, resta, multiplicación y división. Resta, y la función se llama restar. Restar los parámetros. Recuerden que las variables son las mismas, ¿no? Las que tengo que pasarle porque son las que digita el usuario. Esas son las que está digitando el usuario en el formulario. Restar, multiplicar, ¿okay? Y aquí la función se llama multiplicar también. Multiplicar, multiplicación está acá. Pero aquí está multiplicación. Y la función se llama multiplicar. Y la última, la opción se llama división. División. Y la función yo la coloqué como dividir. Listo. Ya tenemos entonces que en cada una de las opciones, como según sea digitada, pues me llama una función diferente. ¿Cierto? Me llama una función totalmente diferente. Pero recuerden que aquí en las funciones no me imprime nada. Tengo que imprimirle entonces acá abajo, como lo tenemos ahora, un hecho que diga la suma, sí, la suma de los dos números es, esperen que estoy tratando de, bueno, sí, vamos a hacerlo así y ahorita creo que podemos mejorar un poco el juego. La suma de los dos números es y acá le digo que me imprima. Recuerden que yo estoy creando acá una variable, llame respuesta, sea igual a eso. Digo acá que me imprima la variable respuesta. Eso es lo que habíamos hecho ahorita en el ejercicio pasado. Entonces voy a replicar esto mismo para el resto, solamente cambiándole el texto.
multiplicación, acá pongo tilde, y aquí la división de los dos números de división. Ahí está. Listo. Y pues por defecto, un mensaje que diga error, no seleccionó, aunque eso no creo que llegue a pasar, ¿no? No, ninguna opción. Listo. Ya tenemos acá nuestras respectivas funciones. Voy a, antes de que se nos corte, y ya se nos va a terminar esta partecita, es 2, 5, y voy a decirle que me sume. La suma, bueno, se me olvidó quitarle este barrio de por acá está el barrio, esto. Pero digamos que es la suma de los dos números es 7. Otra vez me devuelvo, pongo un número 6, un número 2 y lo resto. Bueno, acá hay un error con la variable respuesta, pero me dice la respuesta, me faltó la operación. Listo, ya se va a terminar. Entonces, ahora sí con más carnita, voy a arreglar este error que está acá, que la variable respuesta en la resta, acá. Ah, bueno, claro, pues, ¿por qué me genera error? Porque la variable respuesta está solamente en este pedazo de código. Aquí ya respuesta no existe. Entonces, tengo que hacer lo mismo. Vamos a ver acá los cursores múltiples. Y voy a decirle acá, respuesta es igual. Y ahora sí ya tendría la variable de respuesta en cada uno de los casos del switch. ¿Cierto? Entonces, me devuelvo, actualizar, poner un 8, 2, voy a restarlo, me da la resta de los dos números es 6. ¿Sí ven? Ahora me devuelvo y voy a actualizar, bueno, esta actualización la uso como para borrar un poco, pero debería que funcione ahí. Acá vas para multiplicar, error, bueno, acá hay un error porque no me está reconociendo de pronto la opción. Vamos a revisar por qué. El case se llama multiplicación y la opción se llama multiplicación. Multiplicación, ahí está. Hay un error de digitación, por eso no me generaba el error. Me devuelvo acá. Me devuelvo, actualizo. Voy a poner nuevamente, vamos a ponerle que multiplique 6 por 4. Ahí está. 24. Voy a decirle que me divida 8 y 2. Ahí está. ¿Sí? Listo. Ya tenemos ahí como una especie de calculadora con todas las opciones. Volvemos acá. Pero esto podemos mejorarlo un poquito. O sea, podemos ponerlo más funcional, así como decía Jesús, ¿no? De mejorar un poco el código. Pero pues prácticamente ya con eso ya está funcionando el ejercicio. Como le digo, ya está. Aquí lo importante es el uso de las funciones, que aunque las estamos dando una sola vez, digamos que si yo necesitase usarlas en otro lado, pues, o sea, más adelante, pues ya tengo las funciones acá definidas, ¿no? Aquí ya tengo las funciones definidas. ¿Listo? Que es como la parte principal de acá. Pero eso yo creo que puedo mejorarlo. Creería que acá, vamos a ver cómo les, por aquí yo más o menos pensé en, esperen, mira cómo es que había pensado en mejorar esta parte. Bueno, no, dejémoslo así. De pronto enredo un poquito. Quería era como generar una sola respuesta acá abajo para que en cualquiera de los casos, pues la respuesta se imprimiera desde acá y no por cada línea. Pero
creería que sí se puede, pero pues no quiero como enredar más el tema. ¿Sí? Creería que sacando un poco la variable de respuesta. Profe, Señor. ¿no sería como al final poner una frase que diga el resultado de la operación es tal? Sí, eso ¿Listo? es lo que yo quería. Eso es lo que quería, pero entonces acá de pronto enredo un poco. Por ejemplo, acá yo puedo decir la, y aquí pues va la palabra, ¿no? La palabra suma, resta, eliminación. Y esa palabra está en la variable que se llama operación. En la operación, o sea, ahí me imprime la palabra, como les digo, suma, resta, multiplicación o división en la operación de los dos números es, pero entonces aquí tendría que imprimir la variable respuesta. Y esa variable respuesta, bueno, sí, creo que sí se puede. Vamos a comentar esta parte. Creo que es más sencillo de lo que pensaba. Vamos a ver, así. Ahí los comenté para que no salga, pero igual si no sale bien, entonces pues me devuelvo. Vamos a hacer nuevamente la suma. La suma de los dos números es 8, bien. Ahora voy a poner, ya no lo voy a actualizar, ahí, menos 1, bien. Vamos a decirle que esos dos mismos números me los multiplique, bien, y que me los divide, bien, ¿sí? Sí, ahí está. Entonces esto prácticamente sobra ya. Y estoy usando, adicionalmente a eso estoy usando la variable operación, que es la que me guarda la palabra, ¿no? Esta palabra viene de aquí. Listo, miren. Esto también lo voy a borrar, sobra. Esto también voy a borrarlo, sobra. Y ahí tenemos una pequeña calculadora ya hecha en PHP. ¿Sí? Profe, venga, qué pena una pregunta. Sino que es que me distraje ahorita 5 minuticos. Esta array keylet, exactamente qué es lo que hace. Extrae el nombre de la función que tiene ya en el HTML o cómo? No, lo que pasa es que en este momento voy a abrir aquí en Excel. Nosotros lo que tenemos acá es un array asociativo, ¿no? Entonces, nuevamente hago mi cuadrito de siempre con 3 valores. Así. Mi array de tipo asociativo, que es el array llamado post. A verlo acá como título. Ese es mi array, se llama post. Igual eso ya lo había explicado en una clase, ¿no? Para de pronto las personas que dicen, bueno, ¿por qué post? Ese es mi array asociativo. Y recuerden que los arrays tienen, sean asociativos o numéricos, tienen índices. Tienen un índice 0, índice 1 y tienen índice 2. Me perdió el cursor del mouse. Listo. Ahí ya otra vez. Pero recuerden que los asociativos, en vez de números, tienen palabras. Entonces, esta palabra se va a llamar, recuerden que eso depende mucho del name del texto. Este se llama textenum1. Este otro se va a llamar textenum2. Y el tercero se va a llamar, no estoy mal, bueno, pero el tercero cambia, porque es dependiendo de esto. El name cambia, ¿no? Es el name. Acá vamos a dejarlo con un signo de pregunta porque va a variar. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, si yo digito que en el primer campo, o sea, acá puse 4, entonces aquí va el número 4, aquí va el número 5, es el otro, ¿cierto? Esto, borradito acá. Y aquí ya la operación. Entonces, si yo acá, la operación yo puse sumar, por ejemplo, que es como está en el name de aquí, suma, perdón, así. A él arriba como valor te va a llegar el más.
porque fue lo que pusimos acá, miren el value. Si yo digito resta o doy clic en el botón resta, entonces este va a cambiar y va a ser resta y el símbolo pues va a ser el menos. Y así sucesivamente con los otros dos, ¿cierto? Entonces, yo les decía a ustedes, yo lo que quiero es este cuadro es el que quiero para saber qué operación es la que la persona digitó, o la persona dio clic, este es el que yo quiero. Entonces, para eso existe una función que hay funciones que me extraen el último valor, o de acá el último valor, pero yo quiero es que me extraiga la última llave. Esto se le llama key o llave, o se le llama también, creo que ahí se le dice índice. ¿De acuerdo? Porque ustedes ven en la documentación. Ahora lo vamos a leer en la documentación como lo dice. Y este pues se llama value o valor. ¿Sí? Entonces, yo el que me quiero es este, el que tengo aquí en color azul. Ese es el que quiero saber, o sea, quiero que me muestre esa palabra. O con esa, lo que la persona ponga acá, sea suma, resta, multiplicación, división. Entonces, con eso es que yo quiero validar la operación que quiero hacer. Entonces, existe una función que buscamos acá, que se llama array_slash, que dice que obtiene la última clave, o sea, aquí me faltó poner clave, que tiene como varios sinónimos de esto. La última clave, es similar aquí, la última clave de un array o de una matriz. En este caso es esto. ¿Listo? La última clave. O sea que él viene y coge la array o la matriz y me extrae la última, pero clave, no valor, sino clave. ¿De acuerdo? Para eso, para extraer el valor hay otras, incluso por acá las estábamos viendo ahorita. Creo que era, bueno, este es array que slash, por eso es el tema de llaves, key. Pero acá, por acá era algo que se llama array slash o algo así, que me extrae el último elemento. ¿Listo? O incluso creo que con esta parte de aquí de len extrae el último, creo que este me extrae el último elemento, porque sí, creo que es el len. El len me extrae, pero el valor, este me extrae, es el valor. Acá lo veíamos en un ejemplo. ¿Sí? Él me extrae el valor, pero no el índice. Y yo quiero traer ese índice o esta clave, perdón, claro, no tengo por qué buscar clave. ¿Sí? Yo quiero extraer la clave. Entonces, para eso uso esta función que es esta que me está diciendo acá, ¿sí? Que extrae la última clave de una matriz. Entonces, aquí incluso ustedes ven ejemplos, por acá hay un ejemplo, pues me trae este, que es este que me está imprimiendo. Y aunque acá lo está usando con la otra, pero creería que es necesario. O bueno, de pronto aquí es por lo que creo que acá lo está usando, si no estoy mal, es porque de pronto ese es un array multidimensional por esta parte. Entonces, creería que para que el puntero no se me vaya por el camino de los array internos, pues es lo que hace directamente ubicar el puntero. El puntero es un concepto que viene, bueno, yo lo aprendí por ejemplo en C++, ¿sí? Pero el puntero, digamos, es como una flechita imaginaria que ubica en algún punto algo, se ubica ahí, ¿sí? Como un punto de referencia. Entonces ese es el puntero, porque si ustedes ven por acá, eso es de C++, yo lo aprendí C++. Pero eso pues actualmente en los lenguajes modernos no se usa, porque eso prácticamente lo hace de manera automática. Pero antes sí tocaba decirle que ubicar el puntero no es en dónde y bla, bla, bla. Entonces, creía que esta función lo que sí hace es que ubica el puntero al final para que no se me vaya por las ramas, digámoslo así. O sea, por los diferentes arrays multidimensionales que puedan existir por dentro. ¿Cierto? Entonces, ahí sí ya al ubicarlo al final, pues ahí sí me extrae la llave. E incluso acá está usando esa array key. ¿Sí? No array case. Acá array case last, sino array case. Pero bueno, digamos que es diferente, eso depende del caso. Listo. Esa es la explicación prácticamente de por qué estamos usando esta función. Esta función lo que hace es que me extrae, ¿dónde está? Acá. Me extrae la última clave o índice de este array. Entonces, que va a ser la palabra suma o la palabra resta, y eso lo guardamos en esa variable operación, y ya por medio de un switch, yo valido qué fue lo que la persona digitó. ¿Sí ven? Es eso. Eso es, digamos, la operación. Entonces, como les digo, acá la finalidad es el uso de funciones, que aunque en ese momento no las estamos reutilizando, pero sí, pues aquí las puedo volver a usar, acá puedo volver a hacer otra operación más abajo y puedo
por usar cualquiera de las operaciones de las funciones que acabo de crear. Cualquiera de estas las puedo usar cuantas veces yo quiera. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa debo comentarles así? Pues generalmente de funciones. Las funciones, acá yo tengo unos parámetros. Los parámetros generalmente a veces también yo puedo configurarlos con valores por defecto. ¿Qué quiero decir con valores por defecto? Quiere decir que, por ejemplo, si la persona no me digita un valor, en vez de que me genere un error, pues le puedo poner un valor por defecto. Por ejemplo, puedo decirle acá que el número 2, le puedo decir acá que sea igual a 0. ¿Sí? Sea igual a 0. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Al poner, digamos, un valor dentro, en los parámetros, le estoy estableciendo un valor a las variables. Quiero decirle que le estoy dando la opción que a la persona que en el momento en que llamar la función sumar, si la persona no me pone un segundo valor, no me lo colocó, entonces en vez de generar un error, pues automáticamente la función valida que si no colocó un valor, la variable del número 2 va a valer 0. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, solamente la tenemos en sumar. Vamos a mirarle en el código. Entonces acá, si yo acá pongo, por ejemplo, bueno, vamos a poner un número real, otro número, pero para poder ver. Vamos a ponerle 5, porque después no vamos a ver como tal aquí cómo funciona. Acá, entonces pongo 3 y en el segundo no le pongo nada. ¿De acuerdo? Entonces doy sumar. No, entonces no funcionó. Dice que no encuentra así, obviamente. Pero miramos por qué puede ser. Puede ser porque tengo un error en la línea 5 acá. Número 2. Vamos esto, miramos un momento qué puede pasar. Me dice que es como que no es un valor numérico. Pero me busco acá en la documentación a ver si encuentro algo relacionado. Dame un segundo. No, está bien. Vamos a ponerlo entre comillas. Puede ser eso. Vamos a revisar nuevamente. Es como lo único que yo veo acá en la documentación. Acá no le pasamos nada. Y no, tampoco. A ver, lo que me dicen es que está encontrando un valor numérico. Sumar. Ok. Tiene que parciarlo, ¿no? No, mentiras, no, está bien esta parte, no, el error mío no está acá. El error mío está en que al momento de llamar acá la suma, estoy pasándole una variable. Y esta variable,
se está yendo vacía. O sea, quiere decir que a él le está llegando, o sea, él no está usando esto, mejor dicho. Él no está usando eso. A él le está llegando una variable, pero esa variable viene vacía. ¿Sí? Que es el momento de usar la función. Entonces, para la explicación, dejo esto como estaba, pero acá en sumar no le paso el segundo parámetro. Así. ¿De acuerdo? No le paso el segundo parámetro. Solamente paso uno. Entonces, ahí sí debería funcionar. Paso 4, sumo y miren, ¿sí ven? Ahí me suma 4, que lo pasé como parámetro, y el 5, que está como valor determinado, porque no le pasé el segundo parámetro. ¿Listo? Entonces, aquí está, por eso era el error, porque le está pasando una variable que estaba vacía, por eso me decía que no era numérico, pero era por eso. Entonces, ¿qué pasa si yo no le pongo un parámetro? Volviendo acá a la explicación, ¿qué pasa si yo no le pongo parámetros? O sea, le exijo que me tiene que pasar los valores y solamente le paso uno. Pues que me va a generar un error similar al que vimos ahora. ¿Sí? ¿Sí ven? Miren, me genera un error porque me dice que la función necesita argumentos. Necesito pasarle un argumento adicional, o le falta un argumento como tal. Ahí me lo está diciendo en el error que se está presentando. Listo, miren, incluso acá me está mostrando el valor que le estoy pasando y me dice dónde está el error. Pero es por eso. ¿Listo? Entonces, yo en algún momento puedo establecer aquí valores preestablecidos o por defecto en caso de que en algún momento, en alguna función, no le pase algún dato o hacer. ¿De acuerdo? Prácticamente vamos a mirar acá el manual, el libro, a ver si hay algo relacionado más con funciones, pero prácticamente eso es lo que se hace a nivel general. Hay otra cosa muy interesante en PHP que yo lo descubrí hace poco. Ahorita les muestro cuál es. Es muy chévere, no sé si eso existe en otro lenguaje, pero sí en PHP me pareció muy interesante. Bueno, acá estaba hablando de funciones, más o menos también, pues, para que ustedes también lean aquí en este manual está lo que se habla. Lo que les decía a ustedes, las variables utilizadas dentro de una función son de ámbito local, o sea, quiere decir que estas variables son solamente locales, son solamente para esta parte, y no las puedo imprimir por fuera, no las puedo usar por fuera. Esto creo que era, no bueno, este global lo vamos a ver después, que es para que podamos crear variables globales. Ahí sí no son locales, sino globales, o sea, que las puedo usar en cualquier parte. ¿Sí? Funciones, vamos a ver si están por acá lo que les comentaba. No. For each. Bueno, este es un ejercicio. Y ya se están usando, y aquí ya es un clase, ¿no? Aquí ya son introducción en clases. Esperen, les busco acá lo de las funciones que yo les digo, que me parece muy chévere. Por ejemplo, el concepto. Voy a hacer ejercicio, chao, chao, chao. No lo encuentro acá. Sé que es algo así, pero les muestro, a ver si me acuerdo, así. Lo que pasa es que en PHP crearon algo para que cuando se pasen varios valores, varios datos,
yo no tenga que estar sujeto a la cantidad de parámetros, ¿de acuerdo? Que eso pasa, o donde yo conozco pasa en todos los lenguajes. O sea, si yo quiero una función que me pide 2 parámetros, yo tengo que pasarle 2 parámetros. Si yo quiero una función que me pide 5 parámetros, tengo que pasarle 5 parámetros, ¿sí? Pero en PHP yo puedo crear una función y yo le puedo exigir que me pase cierta cantidad de parámetros obligatoriamente, pero que si me va a pasar más, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, ese es el que quiero buscarles. Ah, creo que acá lo encontré. Accediendo a variables. Casi lo escribo al revés. Aquí, dice, usando para acceder a argumentos variables. Entonces, por ejemplo, acá me crea una función que se llama sum y tiene un parámetro que se llama números. Pero al momento de yo llamar la función, no le estoy pasando un solo parámetro, le estoy pasando varios. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante. Yo, la verdad, no lo he visto en otros lenguajes, no sé si existen, pues creería que sí en algunos. Pero, por ejemplo, acá es muy bueno porque a veces uno se ve limitado por esto. En algunos casos, de pronto, uno puede tener limitaciones por eso. Y una vez, creo que buscando eso, encontré esta parte. Cómo pasar varios parámetros a una función, pues, donde prácticamente uno, o sea, no estar limitado o sujeto a cuántos parámetros tengo que definir. Entonces, es con los puntos. Entonces, quiere decir que yo acá, obviamente, aquí se hace el ejercicio con un for each, porque esto prácticamente se convierte en un array. Y pues ahí digamos que abajo aparece la cantidad de valores. Aquí, por ejemplo, este ejercicio está pasando 4, pero asimismo, como pasa acá 4, puedo pasar 20 números acá y me va a hacer el mismo ejercicio. O le puedo pasar solamente 1 y me va a hacer el mismo ejercicio. ¿Sí me hago entender? Entonces, esto es muy bueno porque en algún momento se puede llegar a necesitar. Aquí pues no creería porque aquí están pasando los números. eh, igual para la suma, ¿no? Igual para la suma. Lo otro es que todo esto queda dentro de sí, esto se convierte en un array. Se usa como un array. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no vamos a hacer un ejercicio para que no ampliemos la cantidad de código, pero si digamos este punto más adelante podemos usarlo cuando ya tengamos una estructura más amplia. Pero esto, por ejemplo, es muy bueno. ¿Sí? Bueno, acá se está usando funciones. Mira, acá también se está usando algo muy similar. ¿Sí? Incluso voy a pasarles esto por el chat para que ustedes le peguen una leyita después. Guárdenlo por ahí en el navegador y lean, lean después esta parte. Son como una cantidad de funciones adicionales o argumentos en las funciones. Ahí están desde las más básicas, ¿sí? Hasta pues cosas ya más adicionales, que creo que es como algo de concatenación, y así sucesivamente. Prácticamente eso es una función, de resto las funciones no tienen mayor cosa. ¿Sí? O sea, digamos que prácticamente esa es la razón de ser una función, pues los parámetros como les decía, incluso bueno, por acá dentro de la documentación me acordó que incluso a veces cuando definimos un valor, eso también nace especialmente para decirle que si no me pasa nada, pues el segundo parámetro lo colocamos como nulo. ¿Qué el nulo qué significa? De pronto ustedes no han escuchado o no han trabajado bien el concepto o las personas que de pronto no lo tengan claro. Nulo es decirle que no existe, que no vale nada, pero nulo es muy diferente a cero, porque en programación cero vale algo, ¿de acuerdo? O sea, cero vale algo. Entonces, para diferenciar esa parte del cero, para que digamos, no, es que eso no vale nada y pues no vale cero, no. Para diferenciarlo, se usa el null. El null significa absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, a veces, por ejemplo, acá como parámetro, digo, bueno, si no me pasa nada, entonces digamos que esto vale nulo, o null. Pues para que no me genere error al momento de llamar la función. ¿Listo? Ya después de esto, va a hacerles una pequeña introducción del tiempo que nos dé acá el Zoom, una pequeña introducción a lo que es programación, o sea, ya lo que es la creación de clases. Igual, como les digo, esto, lo que vamos a ver ahorita, lo vamos a ver dentro de 3, les voy a hacer una clase mucho más amplia sobre el tema de clases. ¿Listo? Mira, igual ahí nos salió ya el aviso, nos quedan 10 minutitos.
Entonces, voy a hacer lo mismo, voy a compartir acá pizarra, voy a buscar la función de pizarra, ¿dónde me sale? Aquí está, creo que están viendo la pizarra, ¿me confirman, por favor? ¿Están viendo los garrapiños? No, profe, nada, no se ve nada. Entonces, espere, es que él aparece, listo, creo que ya, es que él aparece pausado, me lo pausan. ¿Ahí ya? Ahora sí, profe. Ahora Listo, sí. perfecto. Entonces, ¿qué es de la programación orientada a objetos? ¿Qué es ese tema de lo que es una clase y eso? Entonces, prácticamente es muy similar a las funciones, pero voy a hacer una estructura aquí mucho más grande a la que hice ahorita. La clase es, digamos, la unión de dos cosas. Digamos, en mi lenguaje, porque eso no es como lenguaje técnico, pero es para que ustedes se les haga más fácil la explicación. Una clase es la unión de variables y de funciones, pero es todo en un solo paquete, que a ese paquete se le llama encapsular. ¿De acuerdo? Entonces, la clase, o una clase, cuando yo creo una clase, vamos a buscar acá el dibujito, yo tengo diferentes variables. Por ejemplo, creo variables, entonces variable número 1, voy a ponerla en color rojo, variable número 2, esto, bueno, aquí variable número 3. ¿Listo? Esto es una clase. Esta clase se llama mi primera clase. Y la palabra tiene que iniciar siempre en mayúscula. Esa es mi clase, mi primera clase. Entonces, estos son variables. Estos son tres variables. Y abajo, voy a poner en otro color, voy a poner de color verde. Bueno, ok, perdón, acá no lo voy a representar en líneas, voy a representarlo en pequeños cuadros. Y estos son funciones. ¿De acuerdo? Estas son diferentes funciones. Que pueden ser incluso las funciones que vimos ahorita de sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿De acuerdo? Estos son funciones. Les repito, esto pues no se preocupen, dentro de 8 días pues hago nuevamente una explicación mucho más, de pronto más despacio del tema, pero pues como para que ustedes vayan indagando y puedan de pronto esta semana revisar y pues ya dentro de 8 días tengan conceptos mucho más claros. Esto es, pero entonces una clase que es coger las dos cosas, ya no solamente es una función, sino que es coger todo, es la unión de variables y de funciones. ¿Listo? Eso es una clase, tener variables internamente y tener funciones. Entonces, por ejemplo, aquí las funciones pueden ser suma, resta, multiplicación y división, y las variables pues pueden ser los números, un número 1, número 2, la operación puede ser lo mismo. O sea que nosotros podemos llevar este ejemplo a clase. Incluso yo creo que en Torchea vamos a hacer eso. Vamos a llevar este mismo ejemplo pero a una clase. Ahora, aquí cambia un poco la forma como nosotros le decimos a esto variables y funciones. ¿Listo? Pues, ¿dentro de funciones van las clases? No, al revés. Dentro de las clases van las funciones. O sea, la clase es como un componente más grande, que dentro de esa clase tengo variables y tengo funciones, ¿de acuerdo? O sea, es como una unidad mayor. Entonces, las funciones son estas, pero como les decía, y las variables son estas, pero como les decía, aquí cambia un poco la forma en que se dice. Ya no se le dice esto variables, ni a esto se le llaman funciones, aunque es lo mismo, o sea, es exactamente igual, pero ya se le cambia el nombre, porque después va a decir alguien, no, profe, ¿cómo sé que le está diciendo que eso es variable? No, eso se le llaman atributos, voy a ponerlo acá, a eso ya no se le llaman sino atributos, pero es lo mismo, o sea, cuando ustedes lean documentos, perdón que eso me quedó mal, atributos, tengo que cambiar el color, para que ustedes cuando lean la documentación pues sepan por qué se le llama así, y a esto se le llaman métodos. ¿Listo? O sea, cambia la forma en que se les dice, pero la forma en que funcionan son exactamente iguales.
Por eso incluso cuando ustedes ven que acá yo creo la palabra función, me aparece esto. Esto pues lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Pero es por eso. Pero acá sigue llamándose función. En PHP, en otros lenguajes sí de pronto, bueno, no se le pone la palabra función, se le pone solamente el texto. Pero entonces cambia un poco la forma en que se le dice, no más. Para que ustedes no digan, uy, ¿cómo así que es un atributo? ¿Y por qué se le dice atributo y no? No, es lo mismo, o sea, variables o atributos. Incluso muchas veces cuando yo explico algo, yo les digo esto una variable y a eso le digo una función, como para que ustedes puedan también asemejar lo mismo. Pero esto, ¿por qué se hace o sea, por qué se crea un todo o una clase para ambas cosas? Porque la razón de ser de esto es que los atributos o las variables se modifiquen acá abajo, ¿sí? Esa es la razón de ser de, de una clase. Los atributos o las variables de una clase se usen acá abajo. Quiere decir que aquí yo voy a poner solamente las variables que voy a necesitar acá abajo. Si ustedes se dan cuenta en el libro, digamos, busquen acá aparece un concepto más, pero una parte más conceptual de una programación orientada a objetos. Y es decir, una clase, y yo siempre les digo a ustedes, una clase es un molde. La clase es un molde, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días. Y el molde, pues ya, digamos, yo empiezo a crear diferentes, me perdió la pizarra. El molde ya empiezo yo a crear diferentes, digamos, algo que se le llama objetos. ¿De acuerdo? Quiere decir que yo creo mi clase y de mi clase yo puedo sacar pequeñas copias. Yo puedo sacar pequeñas copias. Entonces yo puedo sacar una copia, otra copia y n cantidad de copias. Yo puedo sacar muchas copias de esta clase. ¿De acuerdo? Lo que hacemos generalmente en una clase es generar que la programación sea un poco más general. Ya más general. Y cuando yo creo un objeto, a eso se le llama objeto, o sea, un hijo de la clase o una copia de la clase, se le llama un objeto. Entonces, cuando yo creo esto, pues lo que estoy haciendo es usar mi objeto. Por eso se llama programación orientada a objetos. Entonces nosotros lo que hacemos es crear la clase como una base y después creamos diferentes objetos y esos objetos son los que manipulamos. O sea, muy similar a la función, pero pues obviamente la función es una unidad mucho más pequeñita. ¿De acuerdo? La función es una unidad mucho más pequeña. Pero es algo muy similar, o sea, digamos que al principio es muy similar. O sea, yo creo una base para después usarla cuantas veces quiera. Aquí es algo muy similar, solamente que acá se extiende un poquito el concepto. Pero yo creo una base para usarla cuantas veces quiera, pero pues a eso ya tenemos que agregarle algo que se llama un objeto. O sea, un objeto es una copia de él. Antes de que se corte, porque ya nos queda 1 minuto 40, una clase es un molde. Entonces, el ejemplo más rápido, que lo voy a retomar también de los 8 días, es, por ejemplo, cuando usted va a una pastelería a comprar pues una torta, por ejemplo, en Tentaciones usted ve que en la vitrina hay unas tortas, ¿no? Y obviamente esas tortas no son reales, son de madera y por encima tienen como una decoración. Pero, por ejemplo, si a usted le gusta una torta, usted dice, mire, yo quiero una torta que me hagan esa torta como está ahí. Ese molde que usted ve ahí en la vitrina, eso es la clase. ¿De acuerdo? Esa es la clase. Ese molde. Usted no va a usar el molde, porque usted no se va a comer el molde. Usted va a comerse o va a comprar una copia de él, o una copia que usted ya puede usar. Entonces, en la pastelería, en la panadería, usted le van a hacer una torta exactamente igual con su decoración, pero pues ya obviamente que se pueda comerse, ¿cierto? No la madera que está ahí. Entonces, prácticamente es lo mismo que estamos viendo acá. Acá hay un molde y ya después yo puedo usarlo para diferentes formas. Listo, muchachos, vamos a dejarlo hasta acá. La próxima clase, como les digo, pues les hago mucho más amplio este concepto. Ya se va a terminar, voy a apuntar